Ya en este momento vamos a adentrarnos un poquito a una de las problemáticas de esta iglesia. Para comenzar, quisiera citar que esta problemática de hecho no es nueva para todo el mundo. Me refiero a que a través de la historia uno puede detectar que un país, un grupo de personas se organizan como comunidad, pero suelen tener dos o más estratos diferentes, lo que los hace tener pues algunas diferencias aun cuando vivan en el mismo sitio, aun cuando tengan algunos parecidos. Estas diferencias que pueden ser quizá la familia, el apellido, el lugar de origen, puede terminar dividiéndoles, puede terminar separándoles, o probablemente si es que el trabajo es arduo, pueden terminar superando y estar unidos. Uno de los ejemplos más brillantes en torno a esta clase de diferencias es sin duda la iglesia cristiana. En un principio, recordemos, hermanos, que la iglesia se constituía principalmente por judíos que se convertían al Señor. Vamos, pues nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio allí en Palestina y comienza a predicar primeramente en Galilea y después desciende hasta Judea, de modo que todos los convertidos eran judíos. Pero conforme fue avanzando la iglesia del Señor, una de las tácticas que hacían los apóstoles era también predicar en las sinagogas, y quienes se reunían ahí evidentemente eran judíos, pero muy pronto empezaron a llegar gentiles, es decir, personas que no eran pertenecientes a la raza judía, sino que eran de otras nacionalidades, griegos, romanos, entre otros. Y a partir de allí las iglesias estaban constituidas principalmente por estas dos etnias, judíos y gentiles. Los judíos y los gentiles se unían para celebrar la gloria de Dios, pero desafortunadamente en varias iglesias comenzaron a tener problemas. Una de estas iglesias es la iglesia de Éfeso. Si ustedes se acuerdan, aquellos que están siguiendo la serie junto conmigo, recordarán que en un principio el que predica el evangelio en Éfeso es Apolos. Y se acuerdan que la táctica que utiliza Apolos es predicar en las sinagogas. Pero después de que se fue, llega Pablo, saca a la iglesia de la sinagoga, comienzan a convertirse muchísimos gentiles. Y en apariencia todo iba bien. Pero entonces, después de cierto tiempo, algo comienza a suceder. Comienza a haber diferencias, fricciones, comienzan a haber roces entre la iglesia, de tal manera, hermanos, que estos problemas étnicos están a punto de dividir esta amada iglesia. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Bueno, escribe la carta, entre la cual vamos a sublimar lo que es esta porción, versículo 11 al 22, para ver cuál es el tratamiento que le da el apóstol a esta problemática. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude, que nos ilumine con su Santo Espíritu. Oramos. Señor, tú fuiste quien dirigiste al apóstol Pablo, Señor, para escribir esta carta, y por eso pedimos tu sabiduría, pedimos, Señor, el conocimiento de tu palabra, pedimos, Señor, que seas tú el que ponga en nuestro corazón el sentido de las palabras, de las letras, a fin de que le demos la justa interpretación y aplicación. Gracias, Señor, por lo que haces y harás. Pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ahí en sus boletines tienen el bosquejo. Saquen sus bosquejos, por favor, porque ahí estamos siguiendo el hilo de nuestra predicación. Y ustedes pueden ver la primera parte, gentiles contra judíos. Para esto vamos a dividir el texto en tres grandes partes. La primera de ellas es versículo 11 al 13. ¿Lo quieren leer junto conmigo, por favor? Todos juntos, versículo 11 al 13. Si no tiene un boletín, le pido que alce la mano a ver si nuestros hermanos diáconos nos pueden ayudar a proporcionarles un boletín. Nuestros hermanos diáconos, si nos ayudan, o auxiliares de diáconos, gracias. Ahorita traen boletines. Entonces, versículo 11 al 13, por favor, todos juntos. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bien, como hemos dicho en un principio, hermanos, la iglesia de Éfeso principalmente fue compuesta por judíos. Esta es la táctica que utiliza Apolos. Cuando llega en la iglesia, digo allá en la ciudad, estamos hablando de este libro de los Hechos, capítulo 19, donde llega Apolos para predicar. Pero recordarán, aquellos que están siguiendo la serie conmigo, recordarán que Apolos la verdad no hace un buen trabajo. La verdad es de que Apolos pues tiene muchas deficiencias, deja la iglesia así y se va. Y en esas circunstancias llega el apóstol Pablo para tratar de encauzar el barco, comienza a predicar mejor el evangelio y según se nos dice en el versículo 9, los que estaban en la sinagoga comenzaron a insultarlo, comenzaron a hablar mal en contra del evangelio y entonces Pablo se aparta de ellos y es así como comienza la iglesia, en principio con pocos judíos. Más adelante se nos da la información que eran en total 12 personas, realmente no era mucha esta iglesia. Pero luego entonces comienzan a predicar el evangelio, comienzan a vivir el evangelio. ¿Se acuerdan ustedes que incluso la iglesia funda una escuela? ¿Se acuerdan ustedes? Y en esa escuela Pablo enseña Biblia, teología, ¿durante cuánto tiempo a la semana? ¿Cuántas horas invertía Pablo para la enseñanza? 25 horas. Hermanos, especialmente los del Divino Salvador, ¿ya equilibraron esas horas o todavía no? 25 horas a la semana. Y este es uno de los elementos que detona la evangelización. Mucha gente comienza a convertirse y entonces los gentiles vienen a los pies de Cristo. La iglesia comienza a componerse de judíos y de gentiles. Y es así donde Pablo deja la iglesia. Recordamos, hermanos, que Pablo tiene que seguir adelante en la predicación del evangelio. Y cuando Pablo se despide de la iglesia, vemos una iglesia uniforme, una iglesia que pese a está compuesta por judíos y gentiles, no hay ningún problema. Vemos ancianos trabajando juntos, la iglesia orando, ayunando incluso, una iglesia que va adelante. Pablo se va teniendo tranquilidad de que esta iglesia está muy bien, pero se acuerdan que Pablo tiene entre 7 a 10 años que no sabe nada de la iglesia. Hay una distancia de tiempo en el que después de que Pablo ha sembrado más iglesias y después de que Pablo ha sido arrestado por Roma, le llegan rumores acerca de esta amada congregación, de que ya no está tan unida como antes. Ha pasado alguna situación, ha pasado un problema. Y tristemente, Pablo se entera que los judíos han comenzado a protagonizar más la congregación. En otras palabras, los judíos se consideraban a sí mismos como miembros importantes de la iglesia y consideraban a los gentiles como miembros de segunda. La justificación de este pensamiento era el siguiente. Decían los judíos, bueno, Jesús fue judío, por lo tanto, pues nosotros somos los preferidos de Dios. Y una de las cosas que se va a enseñar, aparentemente tanto en Éfeso y Gálatas tiene eso, y probablemente Roma o los romanos, es que los judíos presumían de ser el pueblo elegido por Dios. Los judíos les encantaba releer estas historias, por ejemplo, de Abraham, en el que se le había prometido a él que iba a ser un padre de multitudes y de que en él iba a ser una nación grande y poderosa. Y los judíos decían, miren, ahí está hablando de nosotros. Nosotros somos los miembros importantes. Nosotros somos los meros, somos los miembros VIP. Y ustedes gentiles son miembros de segunda. Y esto, evidentemente, hermanos, pues estaba dividiendo la iglesia. Pablo, por tanto, va a escribir esta sección para derribar, como lo dice allí mismo en la escritura, para derribar ese muro que separa a ambos pueblos. Por lo cual escribe, versículo 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, noten ustedes cómo el apóstol Pablo no tiene miedo del tema, sino que lo aborda de manera directa. Y les escribe principalmente en esta sección a los gentiles. Esto es algo muy interesante porque cuando reciben la carta, los judíos pensarían que Pablo se va a referir a ellos como, no, de seguro Pablo nos va a hablar a nosotros porque somos los miembros importantes. Nosotros somos los miembros que de verdad sí formamos parte de la iglesia, y los gentiles pues son otra cosa, son otro pueblo. Pablo decide abordar directamente a los gentiles diciéndoles: en otro tiempo, antes, esto no se practica ahora, hace mucho tiempo, antes ustedes gentiles eran llamados incircuncisión. Y usted recordará que de hecho esta era una ofensa como los judíos criticaban o señalaban a los gentiles. Esto lo encontramos desde el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Una forma de ofender a alguien era incircunciso, ¿no? Tú eres un incircunciso, decían los judíos, como una forma de ofensa para asociarlo con otros pueblos, pueblos paganos, pueblos extranjeros. Pablo dice: ustedes eran eso, hecha con mano en la carne, dice, pero en aquel tiempo, antes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es cierto, dice, pero esto era antes. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ¿qué? Hechos cercanos. Este es el mismo discurso que Pablo va a sentar en Romanos y en Gálatas para hablar de un solo pueblo, para hablar que en efecto, aunque Israel era el pueblo de Dios y que Dios no se ha apartado de su pueblo, ahora al pueblo de Dios se han agregado aquellos injertos, aquellas ramas, los cuales somos nosotros, para formar un nuevo pueblo que ahora se llama iglesia. Hermanos, y esto creo que llama muchísimo la atención porque aunque podemos meditar en torno a estas diferencias raciales, culturales de la iglesia primitiva, me parece que también este es un mensaje muy adecuado para nuestro tiempo. Porque hoy día, hermanos, también nosotros, como pueblo cristiano, solemos tener a veces ciertas distinciones. Hay personas que intentan sentar diferencias en la iglesia. Y por ejemplo, hay algunos que dicen: es que yo soy el miembro fundador, ¿no? Yo desciendo de los fundadores de esta iglesia y por lo tanto soy el más importante. No, ¿qué te pasa? Nosotros somos la parte de la iglesia más importante porque somos los que más diezmamos. Momento, dicen otros. No, nosotros somos los más importantes de la iglesia porque somos los más jóvenes, traemos la chispa. Pues si eso es así, nosotros somos los más importantes porque nosotros somos los que hemos gestionado la tradición de la iglesia. Si usted se da cuenta, en muchas iglesias sucede esta sutil distinción, ya sea por diversidad étnica. Tristemente esto ocurre muchísimo, hermanos, en Estados Unidos, en donde usted va a una iglesia de gente de color y ve pura gente de color. Y ve a iglesias en las que hay gente blanca y ve pura gente blanca. Y por supuesto también hay cierta diversidad experiencial. Por ejemplo, y esto es muy triste, a veces en una iglesia de muchos jóvenes, donde hay mucha bulla, donde hay muchos niños, hay algunos que dicen: no, yo no quiero tener nada que ver con esa iglesia, yo quiero algo más tranquilo, yo quiero solamente ir al culto, relajarme, escuchar himnos.
escuchar la predicación y regresarme a mi casa. Hay otros que dicen, no, yo quiero el rock and roll cristiano y quiero que esto sea bullicioso. Y por supuesto, hermanos, no podemos dejar de lado la diversidad socioeconómica. Hay iglesias en las que se privilegian, por ejemplo, el estatus económico de algunas personas. Y hay otras iglesias en las que es totalmente lo contrario. Y así como la diversidad cultural. Hermanos, tristemente, lo que Dios ha unido lo ha separado el hombre. Porque nos gusta distinguirnos por estas cosas que realmente no nos dan identidad, pero que según nosotros pensamos son elementos que nos distinguen. Donde hay personas que creen que son miembros VIP solamente porque descienden de fundadores, porque descienden de hermanos que son los que más han donado o han diezmado, porque descienden de los misioneros que evangelizaron, porque descienden quizá de los pastores que pasaron por la iglesia, o quizá porque son las únicas personas de ascendencia americana. No sé, hay muchas maneras en que las personas a veces se atribuyen cierta importancia. Pero Pablo llega y dice, hermanos, en Cristo Jesús esto no es así, porque todas estas diferencias deben ser superadas en Cristo. Por eso él decía en Colosenses, por favor, vayan ustedes a Colosenses, y si no, ahí está en sus bosquejos, Colosenses 3, versículo 11, ¿qué dice? Todos juntos, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Si hay un pecado que la iglesia comete, hermanos, es esta división, este seccionamiento, esta fragmentación de la iglesia para que estemos en estratos. Eso no es conforme a lo que Dios quiere. Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Por un lado los gentiles y por otro lado los judíos. Y se acordarán que incluso esto pasaba también en Corinto. ¿Se acuerdan que en Corinto qué pasaba? En Corinto los que cenaban la Santa Cena eran los ricos, los que tenían dinero. Y dice el apóstol Pablo que estos ricos hasta se llenaban tanto que hasta terminaban borrachos, y mientras tanto los pobres que no tenían, pues quedaban mirando solamente. Hermanos, Pablo intenta sentar en el corazón de los efesios que Dios, aunque ha hecho estas diferencias, lo hace para que nosotros aprendamos a convivir a pesar de ellas. ¿Qué ofrece esta diversidad al cuerpo de Cristo? Porque Cristo es el que nos ha hecho diferentes, pero no para dividirnos, sino al contrario, para unirnos. Uno tiene esta idea cuando lee la Biblia, especialmente en libros como Apocalipsis, que en el capítulo 5, versículo 8 y 9, nos ilustran la forma en cómo todo pueblo, lengua y nación le va a adorar al Señor. Dice, leo para ustedes Apocalipsis 5, 8 y 9, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. A Dios le gusta la diversidad, pero no para que esa diversidad nos divida. Esa diversidad debería ser para la gloria de Dios. Por tanto, dice el apóstol Pablo, ya no hay esta diferencia en esencia entre griego, judío, circuncisión e incircuncisión. Y si, por ejemplo, tú te crees superior al resto de los hermanos, pues estás pecando. Porque no hay miembros VIP. Pero también si tú te crees inferior a los demás, también estás pecando. Porque estás rebajando el precio de tu salvación. Porque estás diciendo que en Cristo tú sigues siendo igual a como estabas antes de Él.
Por eso Pablo escribe a los gentiles que probablemente estaban en este momento un poquito decepcionados, estaban un poquito tristes, estaban un poquito como afectados en su autoestima. Y esto es una cachetada con guante blanco, porque los judíos en Éfeso no deberían ser presumidos, sino considerar a sus hermanos gentiles como sus iguales. ¿Por qué? Bien, veamos esta unidad integral, porque no es solamente estar juntos, sino estar verdaderamente unidos. Vamos a Efesios, a segunda parte, versículo 14 al 18, por favor. Dice, todos juntos, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, ya hemos meditado esto, hermanos, brevemente, pero lo tengo que mencionar para comprender un poquito más esta sección. Recordarán ustedes que los judíos tendían a rebajar a todas aquellas personas que no fueran de su raza. Los judíos tenían una idea bastante presumida de sí mismos porque se consideraban el pueblo elegido de Dios y realmente lo eran. El problema es de que este privilegio que Dios les había dado, según el Antiguo Testamento, servía para testimonio de las naciones. Solamente basta una revisión por los salmos y por algunos profetas para notar que Dios quería glorificarse en todo el mundo. Había muchísimas referencias al respecto. Por ejemplo, uno de los salmos habla acerca de que todos los pueblos alaben al Señor. Y toda lengua sabrá, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, por ejemplo, decía más adelante Pablo. Pero en la Biblia está esta impronta de que Dios quiere ser conocido por todo el mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un pueblo especial. El problema es que los judíos comprendieron lo primero y no lo segundo. Es decir, comprendieron que son el pueblo especial, pero no entendieron el propósito por el cual son un pueblo especial. Es como cuando tú le dices a tu hijo, hijo, he visto en ti muchísima responsabilidad y te voy a elegir a ti, mi niño especial, para que a través de ti le repartas, por así decirlo, este dinero a tus hermanos. Pero el niño escucha lo primero, es decir, mi padre me considera especial y me dio este dinero. Pero ¿qué sucede? Olvida la segunda parte y no lo reparte y se queda con todo. Los judíos tenían esa actitud, porque solían discriminar a los demás pueblos que no eran como ellos. Ya hemos dicho que incluso los llamaban de manera despectiva incircuncisos. Estos incircuncisos, ¿qué tienen que ver conmigo? Y de hecho usted sabe que este fue uno de los problemas que orilló una pelea, un pleito, un encontronazo entre Pedro y Pablo, ¿se acuerdan? Dice la carta a los Gálatas que Pedro, de manera hipócrita, cuando se sentaba, lo hacía con judíos, menospreciando a los gentiles. Y esto dice, le resistí cara a cara porque era de reprender. Como tú, siendo judío, le empieza a reclamar prácticamente de hipócrita, porque Pedro, aunque había tenido la declaración de nuestro Señor de que todos los pueblos eran dignos para recibir el Evangelio, con su práctica, Pedro estaba contradiciendo esto. Pablo, que era llamado el apóstol de los gentiles, no tenía ningún problema en predicar tanto a judíos como a gentiles por igual. Y él amaba a todos los pueblos, como también lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, esta idea un poco tonta, de creerse superior al resto, Pablo lo reprueba, diciendo, no, ya no hay
un solo pueblo apartado y separado, sino más bien Él, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra paz. Para que de dos pueblos, va a decir después, para que los dos sean un solo y nuevo hombre, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella todas las enemistades. Así que lo que antes dividía en Cristo ahora ha quedado superado, ha sido cumplido para formar un solo cuerpo. Porque lo que separaba, hermanos, a judíos y a gentiles era precisamente la ley. Porque es cierto, la ley demandaba que los judíos, por ejemplo, no podían mezclarse con otras razas, con otras naciones. Los judíos no podían casarse con mujeres extranjeras, ni dar a sus hijos o a sus hijas para pueblos extranjeros. Esto era muy estricto, pero esto era según la ley. Dice el apóstol Pablo, ahora en Cristo la ley ya está cumplida. Y si ya está cumplida, entonces ya no hay ninguna diferencia. Ya no hay necesidad de que nos guardemos así. Y por eso judíos pueden casarse con gentiles. Gentiles pueden casarse con judíos. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos ahora somos parte del pueblo de Dios. Pero ojo, aquellos que por supuesto han escuchado de Jesús. Aquellos que han entregado sus vidas a Jesús. Porque en Jesús, vuelvo a repetir, ya no existe más judío, ni gentil, ni griego, ni hombre, ni mujer. Las diferencias culturales, económicas, sociales, de género, quedan superadas en Jesús nuestro Señor. Por eso cuando Jesús resucita, antes de dar la orden de ir y predicar el Evangelio, Él dice lo siguiente: toda potestad me ha sido dada. ¿Se acuerdan ustedes que dice eso primeramente? Toda potestad me ha sido dada. ¿Por qué razón dice esto Jesús justo antes de enviar a los apóstoles a predicar el Evangelio? Porque precisamente ahora ya no hay límites. Antes sí lo sabía, ahora ya no. Ahora, dice el apóstol Pablo, recordando posiblemente estas palabras, mediante la cruz Dios ha reconciliado a ambos en un solo cuerpo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a ellos que estaban cerca. Es decir, ¿quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Porque por medio de él, versículo 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo al Padre. Y esto es maravilloso, hermanos, porque ahora, siendo un solo cuerpo, la iglesia tiene muchísimas capacidades. En sus bosquejos, ustedes pueden ver que por ello en Cristo podemos, por ejemplo, y ahí hay algunas líneas en blanco, y les voy a dar 3 referencias muy importantes que hace la iglesia del Señor. Que estamos tan unidos y en que las diferencias están en segundo lugar, no importan. Porque ahora en Cristo, por ejemplo, en primer lugar, podemos amarnos auténticamente los unos a los otros. Creo que ese es uno de los mandamientos más importantes hacia la iglesia del Señor. ¿No decía nuestro Señor Jesucristo que en esto demostraríamos que éramos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros? Por eso una de las características de una iglesia dividida es una iglesia que ha dejado de amar. Es una iglesia que ha dejado de amar a su hermano, amar a su hermana y sienta diferencias. Las diferencias, hermanos, a veces nos pueden cegar a tal modo que no abrimos nuestro corazón a los demás. Pero en Cristo podemos amarnos auténticamente. Y note usted que digo auténticamente, porque a veces, generalmente cuando hablamos del amor, como que lo solemos relativizar, ¿no? Como que usamos esa palabra ya muy sin cuidado. Cantamos, amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Y lo cantamos. Pero en el momento en el que saludamos, por ejemplo, ahí está un hermano que no me cae bien, me voy por otro lado. ¿Estamos amando realmente? Decimos que amamos, pero no de forma auténtica. En Cristo
podemos hacerlo. Dice Primera de Juan capítulo 4, versos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ¿podemos o no podemos amar? Dice la Biblia que sí. Y yo le creo a lo que dice la palabra. Que hay diferencias, que hay rencores, que hay rencillas. Bueno, ¿cuál es la solución? Tenemos que resolverlo. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla acerca de que si tu hermano peca contra ti, ve tú estando solo. La Biblia habla acerca de que por tanto tienes que perdonar hasta no 7, sino 70 veces 7. Porque el amor debe prevalecer en la iglesia más allá de las diferencias. En segundo lugar, estando unidos verdaderamente, podemos ayudarnos y estimularnos a las buenas obras. La unidad no es solamente estar juntos. Por eso decía el Salmo 133, que mirad, ¿verdad? Cuán bello y cuán armonioso es. Están los hermanos juntos, pero ¿qué dice? En armonía. Usted puede ir en el camión junto con otras personas, pero no va en armonía, ¿verdad? Podemos estar juntos en un lugar, pero no compartir absolutamente nada con las personas que me rodean. Pero en la iglesia la idea no es que estemos juntos, sino que estemos tan unidos que seamos capaces de ayudarnos, de estimularnos a las buenas obras, respaldarnos. Que en la iglesia nosotros veamos siempre por el bien del hermano y que de hecho en ello estemos estimulándonos mutuamente. Hebreos 10:24, dice, lo leen junto conmigo, está ahí en sus bosquejos, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La manera en cómo podemos hacer esto, hermanos, es evidentemente conociéndonos, tratándonos. Miren, y esto de ayudarnos y estimularnos a las buenas obras tiene que ver con proveernos a veces mutuamente. Yo doy gloria a Dios cuando de repente hay un hermanito o una hermanita que dice, hermanos, es que fíjense que tuve un problema, no sé, algo pasó en mi casa y de inmediato, hermanos, se organizan y van y apoyan y qué bello es eso. Hay una hermana que sufre algo, hermanos, es que tengo esta necesidad y no falta algún hermano que dice, hermana, yo tengo una silla de ruedas, yo tengo unas muletas, yo tengo medicamentos. Esa es parte, hermanos, de la dinámica que debía permear en la iglesia. No las diferencias y las enemistades de prefiriéndonos unos y haciendo nuestros grupitos. No, eso no es lo que agrada al Señor. Y por supuesto, consolarnos en dolores y tribulaciones. Y esto tiene que ver con un auténtico, por un lado, un auténtico pesar por lo que ocurre en otros hermanos y también en un auténtico gozo por lo que ocurre en otros hermanos también. Por ejemplo, dice Corintios 12:26, un texto que lo hemos escuchado muchas veces, pero que a veces no lo practicamos. Dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero hay algunos que lo leen diferente. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros con él se gozan, ¿verdad? Qué bueno, le fue mal. Se lo merece el hermano por creído. Se lo merece la hermana por chismosa. Qué triste que haya esos rumores en nuestra amada iglesia. Y hablo en términos generales. Cuando en iglesias, hermanos, a veces nos estamos comiendo mutuamente. Deseamos que le vaya mal al hermano, que le vaya mal a la hermana. Que van a hacer examen ahorita los jóvenes de la Universidad Veracruzana.
Ay, este hermano lo reconocieron y a lo mejor sale ahí en la hermanita estudiante, sale hasta en el periódico porque tiene, ay, qué coraje me da envidia. Tristemente a veces hay esa clase de manifestaciones. Eso, hermanos, déjenselo al mundo, en el que la envidia corroe a la gente, en el que esta idea de competencia contamina todas las sociedades. Entre nosotros, entre cristianos, no debería ser así. Que un hermano se ganó un automóvil en un sorteo, gloria a Dios, hermano, qué bueno, me da mucho gusto por ti. Que la hija obtuvo honores y obtuvo diplomas y obtuvo reconocimiento, gloria a Dios, hermanos. Presúmanlo incluso. Miren, esta chica es de mi iglesia. Y mira, hasta salió en la televisión, la presidenta le dio un reconocimiento. Pero también, dice el apóstol Pablo, debemos sentir cuando un miembro padece y preocuparnos, ayudarnos. Yo doy gloria a Dios, hermanos, y aprovecho para comentar. Gracias al Señor y gracias a la respuesta del Divino Salvador, comunicamos que el pastor Aquino estaba muy enfermo. Muy enfermo. Y él, pese pues a su constitución, ya saben que es un poquito gordito, poquito, le dio un bajón bastante fuerte de hemoglobina, una anemia que lo ha perseguido durante muchos años. Necesitaba hierro y otros medicamentos. La situación sí pintaba para que estuviese más tiempo. Y cuando convocamos a la iglesia, de que la iglesia pudiera participar para que se le diera un donativo, se le diera una ofrenda de amor, glorifico a mi Señor porque toda la iglesia respondió. Para gloria de Dios, hermanos, la iglesia del Divino Salvador hacia su pastor, el pastor Aquino, le dio cerca de 23,000 pesos en ofrenda. Gloria a Dios. Qué bonito que fuera así siempre. Que un hermano padece, vamos a apoyarlo. Que una hermana sufre, vamos a apoyarla. Que un joven, un estudiante tiene necesidad, vamos a apoyar. Eso debería ser la iglesia, hermanos. A veces criticamos mucho, por ejemplo, a los judíos, pero ¿saben qué tienen los judíos? Tienen ese sentido de preocupación, de pertenencia, de ayudarse mutuamente. Los judíos compran en negocios judíos. Se van a cortar el pelo con gente que es judía. ¿No debería ser lo mismo entre nosotros como cristianos, apoyarnos mutuamente? Esa es la unidad. Pero también hay otro propósito. Vamos a la tercera parte de nuestro sermón. Efesios 2, 19 al 22, por favor. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, como hemos dicho, la unidad es importante para poder dirigirnos a lo que sigue. Es decir, no solamente la meta es estar unidos, y creo que esto es muy importante que lo tengamos presente. Muchas iglesias, muchos cristianos piensan que la meta de la iglesia es simplemente estar unida. No, ese es el inicio. De hecho, eso es necesario para lo que sigue. Porque lo que sigue es el crecimiento, lo que sigue es seguir el propósito por el cual Dios nos ha unido. No solamente la unidad, no es crítica, pero sí vale la pena que revisemos esto. A veces algunas iglesias dicen esto, bueno, la meta es estar unidos, entonces le encargo al Ministerio de Relaciones que provea de actividades, de retiros, de días de campo, de actividades que nos ayuden como iglesia a estar organizados, que nos amemos, que es todo muy bonito, pero ese no es el único objetivo. La unidad nos va a ayudar, hermanos, para que nosotros tengamos el crecimiento. Ahora, ¿qué tipo de crecimiento?
Ojo, no solamente me refiero al crecimiento numérico. Pablo no habla solamente de este crecimiento, pero sí del objetivo por el cual dice el texto bíblico, el cuerpo va juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, esto lo va a escribir Pablo un poco más adelante, por eso Pablo nos está preparando, porque cuando llegue al capítulo 4, usted va a notar que Pablo va a hablar acerca de que cada miembro de la iglesia debe aportar para dar un crecimiento hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esa sería la meta. Ahorita en el capítulo 2 por lo menos Pablo está pintando esto. Tienen que estar conscientes de que ustedes tienen que estar unidos para buscar un propósito y un objetivo. ¿El cual es? El crecimiento. ¿Crecimiento en qué? Vamos a ver tres aspectos. Primero, crecer en santidad. Dice el apóstol Pablo, para que nosotros juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Cuando hablamos de morada de Dios en el Espíritu, prácticamente Pablo nos está remitiendo a esta idea de que Dios mora en medio de su pueblo. Y cuando Dios mora en medio de su pueblo, eso es santidad. Eso impregna la santidad. Uno de los objetivos de la vida cristiana debe ser la santidad. Y la santidad a veces se piensa que se puede buscar de manera solitaria. Y aunque es un buen intento, lo cierto es de que la santidad se permea más en comunidad. Citamos, por ejemplo, Pedro, y noten ustedes que Pedro utiliza el plural para hablar a una comunidad. Dice, Primera de Pedro 1, versículo 15 al 16, lo leemos todos juntos, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto, hermanos, se remite al Antiguo Testamento. Dios daba la orden de sed santos a toda la comunidad, no solamente a personas individuales. El que tú busques tu santidad, el que tú busques, por ejemplo, mediante el devocional, mediante la lectura de la Biblia, mediante prácticas piadosas, tu santidad es algo bueno. Pero no tiene que olvidarse que la santidad de hecho es un mandamiento comunitario. Es un mandamiento de la iglesia. Porque en la iglesia nosotros estamos para motivarnos a la santidad, para caminar en la santidad, para dar ejemplo mutuo y también para dar exhorto mutuo. Porque la santidad, hermanos, requiere revisión. La santidad requiere disciplina. Y muchas veces uno mismo no se va a poder imponer esa clase de disciplina. Me simpatiza mucho cuando algunos hermanos de repente me llegan a decir porque están cometiendo algún pecado, están cometiendo alguna falta, están transgrediendo alguna norma del Señor, lo confiesan personalmente y dicen, pero pastor, ya me puse una autodisciplina y no participo de la cena del Señor. Bueno, es una buena medida, pero tienes que rendir cuentas. No basta con que tú te digas, yo me castigo, ¿no? Cuando hablamos con nuestros hijos, de repente como padres queremos ser muy democráticos. Hijito, me fallaste en eso. Mereces un castigo, una disciplina. Y el error que cometemos es, ¿qué disciplina crees que te debo de imponer? ¿Y qué dice el muchacho? Pues algo que no le duela, ¿verdad? No te va a decir, quítame el celular un mes. No, eso no te lo va a decir. Hermanos, la santidad requiere de un ajuste y para eso necesitamos estar en la iglesia, para que a través de la autoridad de la misma, también los ancianos vigilen mi vida espiritual. Por eso se le da y se le delega esta capacidad, esta autoridad al consistorio para poder vigilar la santidad de la iglesia. Necesitamos estar juntos. En segundo lugar, crecer hasta llegar a la meta suprema, el carácter de Cristo. Esto lo dije, hermanos, hace un momento. Pablo nos va a dirigir hacia el capítulo 4, en donde dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto, hermanos, implica un trabajo de todos y para todos. No es que algunos lleguen.
Todos tenemos que llegar. Todos tenemos que reflejar este carácter. Todos tenemos que crecer en pos de este supremo llamamiento. Todos. Esto es, hermanos, como aquella película, hay una película de Mel Gibson que dice que ninguno se quede atrás. Porque si hay alguien que se queda atrás, los demás soldados tienen que regresar por él. Esa debería ser la idea de la iglesia. Cuando hablamos, por ejemplo, hermanos, de crecer en el Señor, y lo hemos meditado muchas veces de esta escuela que los efesios tenían, ¿cuántas horas a la semana? Y lo voy a seguir preguntando, hermano, hasta que usted por lo menos tenga 10 horas, por lo menos. 25 horas a la semana. Pablo lo hacía, hermanos, los efesios lo hacían, y miren cómo creció la iglesia. Pero todos tenían que participar. Y en ese sentido, hermanos, todos deberíamos de participar. Todos nosotros deberíamos estar por lo menos en un curso de iglesia cristiana, de escuela de formación cristiana. Hace algunos hermanos, hay algunos hermanos que hace mucho tiempo que no están en un curso bíblico. Lo dejo de tarea para que lo pensemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en un curso con un profesor o un hermano? Leer libros es muy válido, pero a veces ni eso. Necesitamos, hermanos, centrarnos en este propósito y finalmente crecer hasta reflejar la armonía y el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque sí, la unidad y la armonía son cosas que se tienen que perfeccionar, de que ya no haya diferencias, de que ya no haya rumores, ya no haya chismes, ya no haya estos desprecios que a veces en nuestro corazón existen por nuestros hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, era su oración, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, ¿para qué dice? Sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabe cuál es la principal crítica de la gente de afuera hacia la iglesia? No nos critican por nuestra teología, no nos critican por nuestra liturgia, no nos critican por la música cristiana, ni siquiera por la versión de la Biblia. Lo que nos critican muchas veces es por esto, porque a veces hablamos mucho del amor, pero no demostramos lo eficaz de esa palabra. Nos llaman hipócritas porque decimos amar y no lo hacemos, porque decimos estar juntos y no lo hacemos. Hermanos, esto es de lo que se trata la unidad del Señor, la unidad de la iglesia en el Señor. No solamente trata de estar juntos, sino estar juntos con armonía, con el deseo que Dios se manifieste ampliamente en nuestra comunidad, en cada uno de nosotros, para que a través de nuestra comunidad demos testimonio al mundo de que sí hay diferencias. Hay gorditos, flaquitos, morenos, blancos, altos, bajitos, ricos, pobres, pero todos somos uno en el Señor. Y esas diferencias no impiden que en la iglesia del Señor haya amor genuino, haya apoyo incondicional. Que esa sea nuestra meta, hermanos, como también era el sueño de Pablo para con la iglesia de Éfeso. Oramos. Dios, perdónanos, Señor, porque eres tú el que sienta las diferencias, no nosotros. Permítenos avanzar primeramente en el conocimiento de tu palabra, para que sea esta la que constantemente nos exhorte y nos anime. Nos ayude, Señor, a todo bien
y nos permita amarnos verdaderamente como tú nos amaste. La gloria sea para ti, Señor, hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.